Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a iniciar, compañeros, con el análisis que estamos haciendo de los artículos constitucionales relacionados con nuestra práctica forense. En este caso vamos a ver el artículo 19 constitucional. Dice: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Hemos hablado de las formalidades esenciales del procedimiento. Veamos cómo aquí el artículo 19 nos vuelve a determinar o a plantear otra formalidad esencial del procedimiento. Ninguna persona puede estar más de 72 horas detenido sin que el juez le determine por qué va a estar detenido. Ya habíamos hablado, compañeros, y lo hemos expuesto, en qué momento empiezan a correr esas 72 horas para el juez. Y establecimos que es en el momento en que el sujeto ingresa al reclusorio y a la autoridad que pone a disposición al sujeto, le sellan el oficio donde lo está poniendo a disposición. En ese momento se fija la hora y los minutos en que se recibe ese oficio y se tiene por puesto a disposición al sujeto. De ahí le empiezan a correr sus 72 horas al juez. ¿Qué es lo que debe hacer el director del reclusorio? Pues ordenar que automáticamente, en forma inmediata, se le haga del conocimiento al juez que está una persona a su disposición para efectos de este artículo, de que le empiece a correr el término de las 72 horas a que hace alusión este artículo. Pero vean ustedes, dice aquí que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto. Ya quedamos. ¿En qué momento es puesto? En el momento en que le sellan a la autoridad que pone a disposición su oficio. En ese momento le ponen la hora, con los minutos y todo, y la fecha. Y dice, sin que se justifique, aquí está la formalidad esencial. Se tiene que justificar por qué va a quedar detenido. Sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará. Este auto de vinculación a proceso, compañeros, tiene total relevancia dentro del proceso penal, dentro de nuestra práctica forense penal, porque es el que va a fijar el inicio del proceso penal. Entiéndase que el procedimiento penal es desde que el sujeto es detenido hasta una sentencia. Todo eso es el procedimiento. Dentro del procedimiento tenemos el proceso penal. ¿En qué momento empieza el proceso penal? En el momento en que el sujeto es puesto a disposición del juez. Ahí empieza el proceso penal. Espero que quede claro, compañeros, que el procedimiento penal implica desde el momento en que el sujeto es detenido hasta el momento en que se le dicta una sentencia. Ese es todo el procedimiento penal. Pero dentro del procedimiento penal está el proceso penal, que es
Repito, cuando queda a disposición del juez. Y nos dice que en tal auto de vinculación se debe de determinar y se expresará el delito que se impute al acusado. ¿Por qué delito me vas a procesar? Me tienes que determinar cuál es el delito o los delitos por los cuales me vas a procesar. ¿Qué implica que no me determines por qué delito me vas a procesar? Implica que me estás violando la garantía del debido proceso. Y recuerden que la garantía del debido proceso es un derecho humano. Entonces, me debes de determinar qué delito o qué delitos son por los que me vas a procesar. Pero también dice el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. De aquí las famosas palabras, ¿verdad?, en materia penal, donde me tienen que determinar tiempo, es decir, en qué momento, cuándo se cometió el delito. El lugar, dónde se cometió. Y las circunstancias que rodean a esa conducta. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, pues ya hemos visto y hemos determinado que hay delitos de libre ejecución. Hay delitos que nos piden que su ejecución sea alternativa, por un medio o por otro. Y por último tenemos el casuístico, que es bajo qué hipótesis de la ley estoy adecuando mi conducta o se va a adecuar mi conducta a ese delito, esas circunstancias. Fue con cuchillo, fue con pistola, fue con algún objeto material. ¿Cómo construí, cómo determiné ese delito? Esas son las circunstancias que van. Iba yo en el carro, iba caminando, fue adentro de una casa habitación, fue en un hotel, fue en la calle. Todo eso son las circunstancias que rodean ese lugar y ese tiempo de comisión del delito. Desde aquí, compañeros, nosotros debemos ir determinando, tanto como Ministerio Público como Defensa, tenemos que ir determinando ese tiempo, ese lugar y esas circunstancias. El Ministerio Público va a acreditar esas circunstancias. Nosotros tenemos que desacreditar esas circunstancias. Por eso es bien importante siempre que tengamos conocimiento o nos hagan del conocimiento de un delito, siempre ubicar estos tres factores: tiempo, lugar y circunstancias. Eso es lo que nos va a permitir nosotros hacer un mapa mental de qué es lo que pretendemos. Pretendemos demostrar, sí, tenemos que demostrar el tiempo, el lugar y las circunstancias. Como defensa, también demostrar si fue en ese tiempo, si fue en ese lugar, bajo las circunstancias que nos dice el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es el órgano acusador. Es el que va a decirle al juez que se cometió un delito. Y la defensa, claro, en este papel, su juego, el papel, su rol, su juego va a ser desacreditar ese tiempo, lugar y circunstancias. Dice, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho, vean aquí, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Aquí tenemos dos situaciones bien importantes, compañeros. Primero, fíjense cómo, ojo, compañeros, ojo, es bien importante aquí. Nosotros tenemos hoy actualmente bajo nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos los datos. Fíjense cómo aquí no habla, compañeros, pongan atención, fíjense cómo aquí no habla de medios de prueba. En ningún momento nos dice
que se haya probado o que tengamos medios de prueba. Nos habla de datos. ¿Qué es un dato? Es toda aquella circunstancia, indicio que nos permita pensar, que nos permita discernir que se cometió un delito. Por eso, cuando veamos nuestro Código Nacional, vamos a encontrar que hay datos de prueba. Es decir, tenemos una circunstancia, tenemos un indicio, tenemos un vestigio. Esos son datos de prueba. Que ya posteriormente esos datos de prueba los tenemos que elevar a medios de prueba. Bien importante, ¿eh? Fíjense que cuando el Ministerio Público está investigando la comisión de un delito, está reuniendo datos de prueba, porque así lo dice el artículo 19 constitucional. Así como los datos que establezcan, fíjense cómo aquí no habla los medios medios de prueba que establezcan. No, todavía no son medios de prueba, todavía son datos, todavía son aquella, ¿cómo les diré? Aquellas circunstancias, vuelvo, indicios, vestigios, que nos puedan, que nos permitan determinar que algo sucedió, que algo pasó. Todavía no hablamos de medios de prueba. En materia, considero que cuando ustedes vieron procesal penal, debieron de haberles dicho qué son los datos de prueba, qué son los medios de prueba, qué son los órganos de prueba, qué es el objeto de prueba, precisamente para poder establecer qué es lo que vamos a utilizar como dato, como medio, como órgano, como objeto, para poder probar que se cometió un delito. Esto es importante porque en el auto de vinculación a proceso, el juez o el Ministerio Público no necesita que haya una prueba plena, sino que haya un dato específico que permita establecer que se cometió un delito. Los medios de prueba van a venir posteriormente en el momento en que entremos nosotros a la etapa intermedia del juicio. Cuando ofrezcamos, ahora sí, vamos a ofrecer pruebas. Todos esos datos de prueba es lo que nos va a permitir llegar a la conclusión de que ese dato es una prueba. Por eso, les repito, lo vamos a ver en el Código Nacional, cómo nos habla de datos de prueba y medios de prueba y pruebas plenas. En el auto de vinculación a proceso no se requieren pruebas plenas, se requieren, de acuerdo al orden constitucional establecido en el artículo 19 constitucional, se requieren datos de prueba. ¿Sí? ¿Qué son esos datos? Son aquellas circunstancias, vestigios o indicios que nos permiten establecer que se cometió un delito. Y vean cómo aquí, otra vez, el artículo 19 constitucional, ¿se acuerdan dónde vimos el principio de tipicidad? ¿En qué artículo constitucional vimos el principio de tipicidad? ¿Recuerdan? 14. En el artículo 14 constitucional, ¿verdad? Párrafo tercero, cuando nos dice que no se nos podrá imponer pena alguna por analogía o por mayoría de razón, si no hay una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Y vean ustedes aquí nuevamente el artículo 19 constitucional nos vuelve a reiterar y nos pide que se justifique que hay una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, cuando nos dice, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito.
Vean ustedes ahí, aquí vuelve a aplicar el principio de tipicidad. Para que me dictes un auto de vinculación a proceso, esa conducta que yo llevé a cabo debe de estar establecida en una ley. Aquí nos lo vuelve a señalar el artículo 19 constitucional. Pero vean ustedes también, el artículo 19 constitucional también nos dice que no nada más deben de haber los datos que establezcan que se ha cometido un hecho con la ley, que la ley señale como delito. Nos dice, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó. Dos cosas importantes aquí. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es que haya una estimación, un supuesto de que alguien realizó esa conducta. Por eso le llamamos probable responsable. En el auto de vinculación no lo tenemos como pleno responsable. Lo tenemos como probable responsable. Estimamos, presumimos que él lo cometió. No hablamos de una plena responsabilidad. Hablamos de una probable responsabilidad. ¿Cuándo se va a volver esa probable responsabilidad? Se va a volver plena responsabilidad cuando el juez, a través de llevar el debido proceso, nos dicte una sentencia. Y si nos encuentra culpable, entonces nos va a decir, ahora ya no eres probable responsable, ahora ya eres pleno responsable. Fíjense, ahí el juego de palabras y el por qué hablamos nosotros de probable responsabilidad, porque todavía no hay una sentencia. Pero si hay un auto de vinculación a proceso, donde con los datos de prueba podemos establecer que un sujeto cometió un delito. En vía de probabilidad, en vía de estimo, presumo que tú lo hiciste. Viene tu debido proceso, donde te doy tus derechos de defensa, donde te doy tus derechos de argumentación, para que tú me acredites si debo de tenerte como pleno responsable o no debo de tenerte como pleno responsable. Y aquí confluye precisamente, compañeros, el debido proceso, donde se nos dan todas las garantías constitucionales y de derechos humanos. Pero además, fíjense, dice, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay dos formas dentro de lo que es la comisión del delito? Hay dos formas en que podemos determinar en qué grado actuó o en qué grado cometió el sujeto la conducta. En grado de autor, el que cometió, en grado de autor, recuerdan los grados de autor, autor intelectual, autor material y coautor, la cual también admite la coautoría intelectual, la coautoría material y la coautoría de la materialidad de los menores. Pudieron haber sido varios. Entonces, vean cómo aquí nos habla del que cometió el delito, el autor. Pero también nos habla, o el que participó, dice que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Y vean cómo aquí tenemos ya los grados de participación, que habíamos dicho que el grado de participación era ¿qué? El cómplice, el encubridor y el que asusa, el que induce a otro a cometerlo. Nos habla también aquí, ¿verdad? El artículo 19, que el juez debe de determinar cuál es nuestro grado de participación en el delito, ya sea como autor o como partícipe. Nos debe de establecer también en el auto de vinculación a proceso en calidad de qué actuamos, como autor o como partícipe. Elementos necesarios que debe de tomar en cuenta el juez al momento de que el Ministerio Público ejercita la acción penal correspondiente. Elementos que nosotros como defensa debemos de tomar en cuenta también para desde ahí
En nuestro mapa mental, en nuestra teoría del caso, tenemos que estudiarlo desde ese momento para saber determinar nosotros también y decirle al juez si lo hizo en grado de autor o lo hizo en grado de partícipe. ¿Por qué? Pues porque la pena es diferente, ¿verdad? No es lo mismo el que lo comete al que participa. El juez debe de tomar en cuenta eso para el momento de dictar sentencia, la participación del sujeto. Entonces estamos quedando, primero, el auto de vinculación nos determina que el juez tiene 72 horas para determinar la situación jurídica del sujeto, si lo vincula a proceso o si lo deja en libertad. Segundo, que en el auto de vinculación a proceso se debe de determinar el delito que se le va a imputar y que obre ahí en esta determinación el tiempo, el lugar y las circunstancias en que se cometió el delito. Por eso, si ustedes se fijan, como más tarde lo vamos a ver en el Código Nacional, la audiencia inicial de un detenido ante el juez inicia con la imputación que hace el Ministerio Público. Y esa imputación es exactamente nada más que nos diga el Ministerio Público que nos está imputando un delito que cometimos a tal hora, en tal lugar y bajo estas circunstancias. Nada más. Esa es la imputación. Para eso es la audiencia inicial. Para que nos diga qué delito estamos cometiendo, cómo, cuándo y dónde. Y el Ministerio Público debe también de determinar cuáles son los datos de prueba mínimo que tiene para hacernos la imputación. Entonces, en la audiencia inicial, el juez, ojo compañeros, porque esto lo vamos a ver en el Código Nacional, por eso les digo, estamos analizando estos artículos que son vinculatorios con el Código Nacional de Procedimientos Penales. La audiencia inicial debe de tener esta formalidad. El Ministerio Público nos va a hacer la imputación, no nos va a acusar, nos está nada más imputando un delito. Tiempo, lugar y circunstancias y qué datos hay. ¿Qué datos puede tener el Ministerio Público? Ah, tengo el cuchillo que ya fue examinado por peritos y donde me dicen que tienen tus huellas. Ese es un dato de prueba. Todavía no es un medio de prueba, es un dato de prueba por el cual el Ministerio Público afirma la imputación que me está haciendo de un delito, ya sea de lesiones o de homicidio. Y a la vez el Ministerio Público me dice, yo tengo el dato de prueba de que tú fuiste, por eso te estoy haciendo la imputación, porque en el cuchillo vienen tus huellas. Y ese cuchillo, de acuerdo a los peritos, ese cuchillo es el que privó de la vida al sujeto, porque trae la sangre del sujeto, ya lo examinaron y sí corresponde a la sangre del sujeto. Y si tengo por ahí un testigo, pues peor tantito, ¿no? Es un dato de prueba más. Y eso, esa sangre en el cuchillo, esas huellas en el cuchillo y el testigo, eso me hace presumir, vean, por eso se habla de probable responsabilidad, eso me hace presumir que tú cometiste el delito. Esa es la audiencia inicial, compañeros. No nos está acusando todavía el Ministerio Público. Apenas nos está haciendo nada más la imputación del delito y nos lo van a hacer en esos términos. Tú cometiste homicidio a tal hora, en tal lugar y bajo estas circunstancias. Lo que me corrobora o me ayuda a corroborar para esta imputación, la pericial que yo tengo y el testigo. Por eso, en la imputación inicial, el Ministerio Público nos tiene que decir quién me está denunciando y quiénes están declarando en mi contra. Ese es el objetivo de la audiencia inicial. Mucho ojo, compañeros, porque lo vamos a relacionar cuando estemos viendo la audiencia inicial. Cuando yo les pregunte, ¿verdad?, cuáles son los pasos que se llevan a cabo en la audiencia inicial.
esa audiencia inicial es la audiencia de imputación. Entonces, mucho ojo porque esto tiene total relevancia dentro de las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, compañeros? ¿No tienen duda? ¿No tienen preguntas? Bueno, ya las tendrán cuando les ponga a investigar. Después dice el segundo párrafo. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, ojo, anótenlo, compañeros, porque todo lo que les estoy diciendo, compañeros, en su momento que estemos viendo el Código Nacional va a ser materia de preguntas de examen. ¿Cuáles son los delitos en los que el juez oficiosamente declara prisión preventiva? ¿Cuáles son? Aquí están. Aquí nos los dice el artículo 19 constitucional. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, es decir, no se lo pide el MP ni la defensa. El juez por ley de oficio va a declarar la prisión preventiva. En los casos de abuso o violencia sexual contra menores. 1. 2. Delincuencia organizada. 3. Homicidio doloso. 4. Feminicidio. 5. Violación. 6. Secuestro. 7. Trata de personas. 8. Robo de casa, habitación. 9. Uso de programas sociales con fines electorales. 10. Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 12. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. 14. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. 15. Delitos en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares. 16. Delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos. 17. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 18. Así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ¿Por qué es importante esto saber, compañeros, cuáles son los delitos donde el juez puede determinar la prisión preventiva oficiosa? Porque cuando a ustedes, como ministerios públicos, la policía les pone a disposición a un detenido, hay una denuncia, desde ahí ustedes van a clasificar si ese delito amerita o no prisión preventiva. Igualmente, como defensa, desde el momento en que ustedes les están platicando el asunto con sus circunstancias, ustedes al cliente le pueden decir, ¿sabes qué? Lo que tú me estás platicando, no alcanzas libertad. No vas a alcanzar libertad. Nos vamos a tener que llevar todo el proceso con sus beneficios y lo que quieras, pero no vas a alcanzar libertad. Muchas veces, compañeros, por ejemplo, aquí el delito que más se presenta. ¿Mande?
El delito, La muestra a las 11, güey. el delito que más se presenta, compañeros, aquí, que luego nos dicen, es el robo a casa habitación, el robo al transporte, en cualquiera de sus modalidades. Entonces, cuando a nosotros nos están platicando el asunto, desde ahí hay que tener cuidado, compañeros, para no comprometerse con el cliente, con quien les está pidiendo el servicio profesional de defensa. Imagínense que ustedes en un robo con violencia le digan, no se preocupe, yo lo saco. En 72 horas yo lo saco. ¿Y cómo lo vas a sacar si de acuerdo al artículo 19 constitucional está previendo que ese robo con violencia es prisión preventiva oficiosa? Que ese robo al transporte en cualquiera de sus modalidades es prisión preventiva oficiosa. Hay que tener mucho cuidado, compañeros. Hay que saber exactamente cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y nos lo está diciendo aquí en el artículo 19 constitucional. Pero ojo, también al final nos dice, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Ojo, aquí, por ejemplo, podríamos tener los delitos en materia familiar, de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Hay afectación a la salud. Hay que tener mucho cuidado con saber qué delitos son aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y aquí nos lo está diciendo. Pero además también, compañeros, por ejemplo, el Código Penal Federal también nos hace alusión a otros delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por eso nos dice aquí al principio, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Ya veremos en el Código Nacional cómo en algunos delitos el juez nos dice, no te preocupes, no va a haber prisión preventiva oficiosa, pero vas a tener que venir a firmar cada 8 días aquí, a donde yo te diga vas a tener que firmar para que no te sustraigas al proceso. O vas a tener que dejar una cantidad, lo que nosotros conocíamos como libertad provisional bajo caución o bajo fianza, también aquí el juez nos puede poner esa medida cautelar económica. Entonces, hay que tener mucha atención en esto. Después dice el párrafo siguiente, la ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. Esto es, cuando el juez nos da una medida cautelar para no estar en prisión, si nosotros no cumplimos con esa medida cautelar que nos da el juez para gozar de libertad provisional, la propia Constitución le da facultades al juez para determinar cuándo puede revocar esa libertad. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos donde si tú no vas a firmar, el Ministerio Público va a estar al pendiente y le va a decir al juez, oye, juez, te hago de tu conocimiento que fulanito de tal ha dejado de firmar 3 veces al lugar donde tú le dijiste que tenías que firmar. Por lo que te solicito, le revoques la libertad y le gires orden de aprehensión. Igualmente, si ustedes no cumplen con la reparación del daño a la que se comprometieron y por el cual el juez concedió una medida cautelar, el Ministerio Público le va a decir, juez, te hago de tu conocimiento que fulanito de tal no cumplió con el plan de reparación del daño, por lo que solicito le revoquen la libertad y le gires orden de aprehensión. Esos son los juegos
que más tenemos, que hay que valorar, compañeros, cuando nosotros estamos defendiendo a una persona: la libertad. Hay que saber en qué momento está en peligro su libertad. Después dice el siguiente párrafo: el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado. Fíjense cómo ni siquiera porque lo pida la defensa. No, la Constitución es bien clara. El auto, el término de 72 horas solamente podrá duplicarse cuando lo pida el indiciado, no el MP ni la defensa. Debe de ser una solicitud de propia voz del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. Es decir, cuando se vencen los términos, tanto del Ministerio Público como del juez, y se prolonga nuestra libertad, aguas, podemos acusar al Ministerio Público, al juez, de una detención ilegal de la libertad. Aquí lo señala perfectamente. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada. Y automáticamente tenemos esos dos casos, ¿verdad? Donde el Ministerio Público excede la prolongación de las 48 horas o donde el juez, sin petición del imputado o del indiciado, se excede de las 72 horas para determinar su situación jurídica. La autoridad, sigue diciendo, la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentra internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención al juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo. Y si no recibe la constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Es decir, fíjense cómo aquí, esto se llama periodo extraordinario del auto de vinculación a proceso. Es un plazo súper extraordinario. A lo mejor el juez estaba enfermo, a lo mejor al juez le dio COVID, a lo mejor el juez no se dio cuenta que ya se le vencía el plazo, a lo mejor el juez giró alguna otra orden y no se dio cuenta que ya se le estaba venciendo el plazo. Aquí el artículo 19 es bien claro y le dice al director del reclusorio o del penal de donde esté, le dice que si dentro de esas 72 horas no recibe, o de su duplicidad solicitada, no recibe copia autorizada del auto de vinculación a proceso, pero así en automático, hablarle al juez ya sea por teléfono, personalmente, mandarle un emisario, como sea, decirle al juez, juez, se te vencieron tus 72 horas. Y de acuerdo a la Constitución, tienes un plazo extraordinario de 3 horas para hacerme llegar la copia autorizada del auto de vinculación a proceso donde me ordenes que queda detenido. Si después de esas 72 horas no recibo yo esa copia autorizada, pues lo siento, pero el de la bronca eres tú, no yo. Si dentro de las 3 horas siguientes no recibo eso, yo lo dejo en libertad. ¿Sabes qué? No me llegó la copia autorizada de tu vinculación a proceso, por lo tanto, ya pasó el periodo extraordinario de 3 horas. Claro, yo dejé ya constancia y justificación de que le hablé al juez y le dije, juez, ya se te vencieron tus 72 horas. Debo de dejar constancia, yo, director del reclusorio, debo de dejar constancia de que ya pasaron esas 72 horas. Debo de dejar constancia que te hice saber que tenías 3 horas para que me mandaras copia autorizada. ¿No lo hiciste? Lo siento, juez. Lo siento, pero yo lo voy a dejar en libertad. Yo no me voy a quedar con ese problema.
yo lo dejo en libertad y hay que la defensa del Ministerio Público, ¿verdad?, que te acuse ahora a ti por privación ilegal de la libertad o por delito contra la administración de justicia. Ese es el periodo extraordinario que se tiene dentro del auto de vinculación a proceso. Hay veces, les he de decir, compañeros, y es más, ustedes háganlo como ejercicio, pregunten a cualquiera, al abogado que quieran o a su compañero que quieran, ¿cuál es el periodo extraordinario que se presenta en el auto de vinculación a proceso? Muy pocos compañeros ponen atención en este periodo extraordinario de 3 horas. Pero aquí está y es constitucional, es norma suprema. Bien. El siguiente párrafo dice: todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación. Ya lo dijimos, si el MP hace la imputación de estos delitos, pues el juez tendrá que llevar a cabo sobre esos delitos. Pero vean ustedes cómo el juez, aquí, ojo, mucho cuidado, el juez puede hacer una reclasificación del delito por el cual el Ministerio Público está ejercitando acción penal. Dice, todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciera que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aquí se pueden presentar las dos hipótesis, las dos situaciones. Primero, que en el auto de vinculación a proceso el juez se dé cuenta que está mal clasificado, está mal tipificado el delito que hace el Ministerio Público. Ojo, el juez puede reclasificar, pero sin quitar la esencia del delito. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público ejercita acción penal por el delito de robo. Y el juez se da cuenta que el delito por el cual ejercitó la acción penal el Ministerio Público no es en la modalidad que él está determinando. Fíjense cómo no está cambiando el robo, está cambiando, está reclasificando el juez la modalidad. No está quitando el robo. El juez no puede reclasificar, por decirlo, que el MP ejercita acción penal por robo y que el juez diga, no, no es robo, es abuso de confianza. Espérate, juez, tú no puedes reclasificar eso, porque entonces ahora te estás poniendo como Ministerio Público. Tú puedes reclasificar en cuanto a las circunstancias del delito base. Eso es lo que puedes hacer, pero no puedes cambiar la conducta. Y la segunda hipótesis que se presenta es que cuando se esté llevando a cabo el término de las 72 horas, el sujeto cometa otro delito. Es decir, ya está dentro de prisión, se pelea y mata a una persona, estando dentro del proceso de las 72 horas. Allí hay un delito distinto, por el cual el Ministerio Público deberá de ejercitar la acción penal correspondiente. Pero el juez no puede decir, estás bajo mi jurisdicción y te pusieron por robo, pero ahora cometiste un homicidio, por lo tanto también te voy a juzgar por homicidio. Espérate, juez, tú no puedes hacer eso, porque todavía no está la formalidad del ejercicio de la acción penal, que nada más lo tiene el Ministerio Público. El juez no tiene el poder, la facultad de ejercitar acción penal. Mucho ojo en eso. Después nos dicen el siguiente párrafo, si con posterioridad a la emisión, bueno, eso ya lo... Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada, el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos
para la prescripción de la acción penal. Es decir, por ahí hay una orden de extradición. Tú estás ante mí por transporte de cocaína, pero un juez extranjero está pidiendo tu extradición. Y el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autorizó tu extradición. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ok, te van a llevar al extranjero, pero por lo que hace el delito que yo te estoy juzgando, lo suspendo. Suspendo el proceso para que no corran términos de prescripción. En todo esto hay que tener mucho cuidado, compañeros. Hay que poner mucho. Por último, dice, todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que sintiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Por supuesto que aquí tenemos, ¿verdad?, automáticamente la ley de tortura. Es más, los aprensores, los agentes ministeriales que detienen a una persona y le causan una lesión, pueden ser acusados también por el delito de lesiones o ejercicio abusivo de funciones. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando el Ministerio Público toma conocimiento de una persona que está lesionada totalmente, debe de darle vista al Ministerio Público Investigador para que investigue esas lesiones que trae el imputado, ¿ah?, que no son normales que se les haya hecho él, o que en el momento de la detención, por el uso de la fuerza para efectos, hay quien golpes, sí, pero unos golpes es para efecto nada más de la detención, no para causarle lesiones mayores o que son superiores al momento de utilizar la fuerza para una detención. Ahí también podemos nosotros formular nuestra denuncia por ese tipo de delitos a que se refiere este último párrafo del artículo 19 constitucional. Espero que haya quedado comprendido aquí, compañeros. Yo les dije que nos íbamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad?, porque si no nos gana el tiempo para entrar ya directamente a nuestra práctica forense, pero si ustedes se fijan, tiene muchísima relación estos artículos que hemos leído con nuestra práctica forense y que concretamente se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, espero que se vaya comprendiendo la vinculación de estos artículos con nuestra práctica forense. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, compañeros? ¿No? No, profesor. No, profe. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día y hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.